Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien, espero que estén transitando estos días de cuarentena de la mejor forma posible, ¿sí? Sé que son unos días difíciles para todos, eh, pero bueno, espero que estén viviendo este tiempo de la mejor forma posible. Vamos a arrancar ahora con nuestra segunda clase de filosofía, vamos a empezar retomando un poquito lo que hablamos la última vez, ¿sí? En la clase anterior empezamos con el texto de Bochensky, que ese fue un disparador para darnos cuenta de las diferencias del ser humano con el animal y ver así qué caracteriza al ser humano. Vimos principalmente su capacidad de pensar, de hacerse preguntas. Eso nos llevó a hablar de los orígenes del filosofar, ¿sí? Hablamos un poquito del asombro, de la duda y la situación límite. Ustedes tenían que ver esas charlas TED que se relacionaban con estos temas. Ahí los chicos de economía me comentaron qué charlas les habían llamado más la atención, muy interesante todo lo que fueron escribiendo, ¿sí? Y si lo piensan, podemos tener una mirada filosófica de esto que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Se podría decir que estamos viviendo como una especie de situación límite a nivel mundial, ¿sí? Esto que nos está tocando vivir es algo completamente fuera de lo común, es una experiencia que nos está sacudiendo a todos, ¿sí? Eh, y seguramente está siendo un disparador para que nos hagamos preguntas, ¿sí? Eh, Quizás no todos nos estamos haciendo las mismas preguntas, depende de la persona y de lo que cada uno esté viviendo, pero seguramente nos estemos preguntando cosas, ¿no? Seguramente estemos replanteándonos quizás nuestras prioridades, quizás nuestra escala de valores, eh, y bueno, depende de nosotros, de cada uno de nosotros, cómo va a vivir ese tiempo, ¿no? Este tiempo que estamos viviendo y tomar quizás esta situación que nos está sacudiendo para intentar responder a esas preguntas, ¿sí? Eh, Hay en la ética filosófica dos grandes máximas claves de la ética. Una es el conócete a ti mismo. En la antigüedad, en el templo de Delfos, en Grecia, había una inscripción en la entrada del templo que decía conócete a ti mismo. Y esa máxima, esa frase, Sócrates la tomó, Sócrates, que es uno de los grandes filósofos de la historia de la filosofía, la tomó como un imperativo, digamos, o como una norma de vida, ¿no? El conócete a ti mismo. Esa, ese deseo de querer conocernos cada vez más y más en profundidad. ¿Se acuerdan que la vez pasada yo les decía que si pensamos, por más que una persona haya estudiado mucho a lo largo de su vida, nunca va a poder abarcar toda la realidad, porque la realidad tiene una riqueza inagotable, ¿sí? De la misma manera podríamos decir que quizás nunca vamos a llegar a terminar de conocernos nosotros totalmente. Siempre vamos a poder conocernos más y mejor. A lo largo de la vida vamos creciendo, vamos cambiando, y si bien hay ciertas cosas que podemos decir que no cambian en nosotros, seguramente con el crecimiento vamos cambiando también y profundizando en distintas cosas, y es importante el dedicar el tiempo a poder conocerse a sí mismo, ¿no? Sócrates decía que lo más importante que tenemos es el alma, que es ese núcleo interno nuestro, nuestra razón, nuestra sede pensante, nuestra sede más profunda, y que cuidar el alma es la tarea más importante que tenemos. Y por eso es importante el intentar conocerme a mí mismo. Hay otra máxima de la ética clásica, que es de un poeta griego antiguo, Píndaro, que decía, sé lo que eres, ¿no? Si se fijan, podemos ver que las dos están muy relacionadas, ¿no? El conócete a ti mismo, tratar de conocerme cada vez más en profundidad, mejor, de manera más auténtica, ver quién soy, eh, y ser lo que soy, desplegar mi propio ser, ¿sí? Entonces quizás, pienso, ¿no? Podríamos tomar estas dos máximas para pensar en este tiempo que estamos viviendo. Si ustedes se fijan, además, en el archivo que yo les mandé la semana pasada, donde estaba el texto de Bochensky en la primera hoja, teníamos además en la hoja que seguía otro textito, ¿sí? De un libro que se llama El mundo de Sofía, y teníamos además unas caricaturas, ¿sí? Voy a leer el parrafito que tenemos ahí. Opinan que el ser humano no vive solo de pan, es evidente que todo el mundo necesita comer.
Todo el mundo necesita también amor y cuidados, pero aún hay algo más que todo el mundo necesita. Necesitamos encontrar una respuesta a quiénes somos y por qué vivimos. Interesarse por el por qué vivimos no es, por lo tanto, un interés tan fortuito o tan casual como, por ejemplo, coleccionar sellos. Quien se interesa por cuestiones de ese tipo está preocupado por algo que ha interesado a los seres humanos desde que viven en este planeta. El cómo nació el universo, el planeta y la vida aquí son preguntas más grandes y más importantes que quién ganó más medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno, ¿sí? Si se fijan, este autor nos está hablando precisamente de eso, ¿no? De la necesidad que tenemos de responder a la pregunta ¿quién soy? ¿Por qué vivo? ¿Sí? También tiene unas caricaturas ahí, ¿sí? La primera va mostrando la diferencia, ¿sí? Entre los animales y la persona, que es un poco lo que leímos en el texto de Bochensky, ¿no? Que cuando aparece el ser humano trasciende esas necesidades meramente físicas y que se empieza a preguntar por el universo, por el todo, ¿sí? También tenemos otra que, bueno, que es un chiste, ¿no? Y que dice, usted está aquí, pero ¿por qué está usted aquí? ¿No? Es un chiste, pero a su vez es una pregunta filosófica, ¿no? El por qué estamos acá. Después tenemos otro acá, que un chiste, sí, que dice, usted no se preguntó nunca quién es, y dice, yo siempre laburé, como diciendo, no tengo tiempo para preguntarme eso, siempre estoy ocupándome de cosas importantes, podríamos interpretarlo de esa forma. Tenemos otra, que hay una persona con un mapa, ¿sí? Acá, y que dice, la contradicción de estar perdido en el lugar donde me encuentro, ¿sí? Interesante para pensar ahora en estos días. Quizás uno puede sentirse perdido a veces en el lugar donde está, y no perdido en términos de que no sabe dónde está ubicado localmente, sino de que no sabe dónde está ubicado en la vida, podríamos decir, ¿sí? Otro muy interesante, ¿sí? El de acá, que dice que buscas una aplicación que me diga si soy feliz, ¿sí? Podríamos decir, bueno, una aplicación podría dar esa respuesta a esa pregunta de si soy feliz o no, o preguntarme qué es la felicidad, ¿sí? Y después tenemos otro que dice, el departamento de filosofía, sí, escuela de filosofía, que dice, su pregunta no molesta, y el filósofo contesta, si mi pregunta no molesta, será mejor que me dedique a otra cosa, ¿sí? Si lo piensan, estas preguntas que se hace la filosofía pueden ser molestas, ¿sí? Porque, ¿en qué sentido podríamos decirlo? Por ejemplo, vivimos en una cultura, en una sociedad que tiende a tapar esa necesidad de hacerse preguntas. Tendemos a tapar todo con el ruido, ¿sí? Hay ciertas preguntas que por ahí nos incomodan, que no tenemos ganas de contestar a veces, ¿sí? Porque contestarlas implicaría tener que mirar de una manera más profunda, ¿sí? O ir al fondo de una cuestión, o ver cosas que uno no quiere ver, ¿sí? Y por eso a veces la pregunta del filósofo puede ser una pregunta molesta, una pregunta que incomode, ¿sí? Muchas veces, o la mayoría de las veces, podríamos decir, ¿sí? Bien, entonces, habiendo repasado todo esto, vamos a empezar con el tema de la clase de hoy, siguiendo lo que decíamos. ¿Se acuerdan que yo les decía que no es lo mismo hablar de comienzo que de origen? Bien, como decíamos, habíamos hecho una distinción entre comienzo y origen, ¿sí? Decíamos que cuando nos referíamos a origen, nos referíamos al momento, o mejor dicho, no, cuando hablábamos de origen nos referíamos a qué es lo que motiva al hombre a hacer filosofía. En cambio, cuando hablamos de comienzo, nos referimos al momento histórico en que empezó la filosofía. Si vamos a hablar de comienzo, nos referimos a que la filosofía empezó en Grecia, en el siglo VI a.C., ¿sí? ¿Y qué es lo que empezó a pasar? Las personas empezaron a tratar de dar respuestas a sus preguntas, ¿sí? Pero antes de que surgiera la filosofía, había otra manera en que las personas trataban de dar respuestas a las preguntas acerca del origen del mundo, del universo, del cosmos, ¿sí? Cuando hablamos de cosmos, cosmos es una palabra griega que significa orden, belleza, ¿sí? Universo. Cuando nos referimos al cosmos nos estamos refiriendo a eso. Había una manera que seguramente ustedes estudiaron en estos años, seguramente en literatura, ¿sí? Que son los mitos, ¿sí? Esos relatos, esas narraciones que tratan de dar una respuesta al origen del mundo, del universo, donde intervienen los dioses, ¿sí? Que son imaginativos, estos mitos, ¿sí? Que tratan de dar una respuesta a estas preguntas acerca de
estas preguntas acerca de la realidad, del origen de la realidad, del origen del mundo, del origen del hombre, ¿sí? Pero llega un momento en el cual los griegos se empiezan a dar cuenta de que esas explicaciones que les daban los mitos no alcanzaban, ¿sí? No es que fue un momento brusco que un día para el otro dijeron, bueno, chao mitos, no, sino que fue algo paulatino, ¿sí? Entonces empiezan a tratar de explicar las cosas de otra manera, ¿sí? Y así es como empieza a surgir la filosofía. Esto se lo suele llamar el paso del mito al logos, ¿sí? Logos es una palabra griega que tiene muchos significados. Entre ellos, un significado que tiene es palabra, discurso, ¿sí? Para referirse al discurso racional, a la explicación conceptual. Entonces lo que se buscó es ya no explicar las cosas de una manera imaginativa, como en los mitos, sino de una manera racional, en términos más, dándole predominancia al discurso conceptual, al discurso racional. Claramente, si esto pudo pasar, es porque los griegos gozaban, podríamos decir, una cultura que fomentaba que esto pudiera pasar, ¿sí? Había un contexto cultural y social que permitió que ellos pudieran desplegar este pensamiento, ¿sí? Es decir, le daban mucha importancia a la educación, a la cultura, ¿sí? Esto es parte de lo que van a tener que leer después ustedes, ¿sí? Que después les voy a dejar las indicaciones. Entonces, esto fue generando todo un ambiente para que pudieran ir surgiendo los primeros filósofos, ¿sí? Que en los primeros filósofos podemos ir viendo que, como decía, ¿no? Ese paso del mito al logos no es de una, sino que en los primeros filósofos sigue habiendo referencia a los mitos, además del discurso racional, ¿sí? Bien, en la antigua Grecia tenemos los primeros filósofos, que son los llamados los presocráticos, ¿sí? Claramente con esto nos damos cuenta que Sócrates marca una división muy importante, que son, por ejemplo, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Empédocles, Anaxágoras, Demócrito. Y todos estos filósofos lo que buscaron es dar una respuesta a la pregunta por el origen del universo, ¿sí? Su pregunta era, bueno, ¿de dónde vienen todas las cosas? ¿Cuál es el origen del universo, del cosmos? ¿De qué están hechas todas las cosas? Y cada uno fue dando su respuesta. Pero luego con Sócrates se podría decir que se hace un giro. Sócrates entonces pone la mirada más en las cuestiones que tienen que ver con la persona humana, ¿sí? A Sócrates le decían el tábano de Atenas. ¿Qué es un tábano? Es como una mosca que es molesta, que hace ruido y que te molesta. ¿Por qué era el tábano de Atenas? ¿Por qué le decían así? Y porque sus preguntas, como veíamos antes en la caricatura, molestaban. Porque hacía que la gente se tuviera que preguntar acerca de su vida, acerca de lo que estaba haciendo mal, acerca de si estaba viviendo una vida coherente o no, ¿sí? Sócrates habla de la importancia de una vida examinada. Una vida examinada no nos referimos a examen de hacer una prueba, sino examinada de aprender a mirar tu propia vida y cuestionarte y preguntarte y ver qué es lo que estás haciendo, podríamos decirlo de una manera así como más informal, ¿sí? Sócrates surge al mismo tiempo que un grupo de maestros, pedagogos que se llamaban los sofistas. Los sofistas, la palabra sofista viene del griego sofos, que quiere decir sabio. Estos profesores, maestros de ambulantes que iban ofreciendo sus conocimientos de ciudad en ciudad, ¿sí? Y que el criterio que tenían para elegir a sus alumnos era el mejor postor, se llamaban a sí mismos sabios, ¿sí? Estos maestros, los sofistas, ¿qué era lo que enseñaban? Enseñaban la retórica. La retórica es el arte de hablar bien, el arte de aprender a hablar, el arte de aprender a argumentar, ¿sí? Y para los sofistas, en el fondo, no les importaba enseñarte a ver si lo que estás hablando es verdadero o no. No era eso lo que les importaba, sino que lo que les importaba era enseñarte a ganar una discusión, ¿sí? Enseñarte a tener siempre la razón. No importa si lo que estás diciendo es verdad o no, ¿sí? Entre paréntesis, de los sofistas vamos a profundizar cuando hablemos en proyecto con los chicos de sociales, cuando vamos a hablar del tema del relativismo, ¿sí? Cierro paréntesis. Entonces, aparecen estos maestros, ¿sí? Que deambulaban ofreciendo sus conocimientos, que tenían mucho éxito entre los jóvenes principalmente, porque los jóvenes querían aprender a hablar, a argumentar, para poder empezar a imponerse en los espacios públicos y poder insertarse en la vida política. Sócrates surge como uno de su principal adversario. ¿Por qué? Porque Sócrates decía que ellos en realidad
no eran sabios, ¿sí? Que se llamaban a sí mismos sabios, pero en realidad no lo eran. Porque él decía, ¿se acuerdan lo que decíamos la vez pasada cuando hablábamos de esta visión de la filosofía? Que Pitágoras decía, no nos llamamos sabios, sino filósofos, es decir, amantes de la sabiduría, ¿sí? Porque Sócrates decía, no hay nadie que sea sabio, solamente un dios podría ser sabio, un ser humano no. Y Sócrates empieza a ser el gran adversario de los sofistas, empiezan a discutir, ¿sí? Y Sócrates no cobraba por sus enseñanzas, sino que él, el criterio que tenía para enseñar era la disposición a aprender que tuviese su alumno, ¿sí? El deseo que tenga de aprender, la apertura al conocimiento, ¿sí? Y tenía un modo de enseñar que era un poco polémico, podríamos decir, porque lo que él hacía era, no es que él enseñaba diciendo, che, bueno, mira, esto que vos estás diciendo está mal, entonces yo te voy a decir cuál es la respuesta correcta es esta, listo. No, la manera que él tenía de enseñar era de un método que se llama la mayéutica. Mayéutica viene del griego, que quiere decir el arte de dar a luz, ¿sí? Si ustedes lo piensan, cuando una mujer da a luz, la que está dando a luz es ella misma, ¿sí? Parece obvio lo que estoy diciendo, pero ¿a qué voy? Intercede, hoy diríamos una obstetra, para que la mujer pueda dar a luz, una partera, pero la que da a luz propiamente es la mujer, ¿sí? De la misma manera, dice Sócrates, cuando una persona está aprendiendo, es la misma persona la que da a luz un conocimiento, la que da a luz una verdad. El maestro, el pedagogo, el profesor, la función que cumple es ayudar a esa persona a que esa persona por sí misma pueda pensar y encontrar la respuesta. Entonces, ¿cómo llegaba Sócrates a esto? A través de un diálogo, lo que se llama el diálogo socrático, ¿sí? Los estudiosos lo que hicieron fue clasificar este método de enseñanza en dos momentos. No es que Sócrates decía, hola, tengo un sistema de enseñar y este sistema consta de dos partes, ¿no? Sino que esto de llamarlo así, sistematizarlo, se hizo después a lo largo de la historia cuando se lo estudió Sócrates, ¿sí? Entonces, la primera parte del método se llama ironía, ¿sí? O fase destructiva, podríamos decir, en la cual, ¿qué es lo que buscaba Sócrates? A través del diálogo, ¿sí? De este diálogo socrático, de ir haciéndole preguntas, buscaba que la persona pudiera eliminar sus prejuicios y su creencia de que sabe todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer paso para poder conocer es el reconocimiento de la propia ignorancia. Si yo estoy en la postura de que yo sé todo y que de que nadie va a venir a enseñarme nada, no estoy apto para aprender, ¿sí? Una vez que la persona pudo ser capaz de eliminar esos prejuicios y pudo ser capaz de reconocer aquello que no sabe y está apto para aprender, se pasa a la segunda fase, que es propiamente la fase constructiva, podemos decirlo, la mayéutica, en la cual la persona, a través de preguntas, puede ir encontrando la respuesta a esa cuestión que se está planteando, ¿sí? A diferencia de los sofistas, que los sofistas pensaban que no se podía tener certezas de las cosas, Sócrates creía que sí, pensaba que es posible conocer la realidad, es posible tener respuestas, y eso no se contradice con el reconocimiento de la propia ignorancia. Deben haber escuchado una frase que es como muy conocida del pensamiento de Sócrates, que dice solo sé que no sé nada, ¿sí? Que en realidad no es que Sócrates dijo eso literalmente, sino que es una manera de resumir su pensamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir Sócrates con eso? ¿O de dónde viene esa expresión? ¿Sí? Solo sé que no sé nada apunta a que el principio de la verdadera sabiduría es el reconocimiento de la propia ignorancia. Sócrates, por su pensamiento, ¿sí? Por este modo de enseñar, por su manera de cuestionar, de hacer que la gente se plantee estas cosas, fue condenado a un tribunal por los sofistas, ¿sí? Fue acusado. Hay una obra que escribió Platón es su principal discípulo, ¿sí? Que nosotros todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos por Platón, porque Sócrates no escribió nada, ¿sí? Que se llama Apología de Sócrates, ¿sí? Apología quiere decir defensa. En esa obra Platón relata los tres discursos en los cuales Sócrates se defendió ante el tribunal. ¿Sí? Y en esa obra, ¿sí? Lo que Sócrates cuenta en uno de sus discursos es cómo surgió su fama, ¿sí? Y cuenta cómo un amigo de él había ido un día al oráculo de Delfos, ¿sí?
donde estaba la pitonisa, ¿sí? A hacer una pregunta al oráculo, ¿sí? ¿Y qué le preguntó? Le preguntó si existía en la ciudad alguien que fuese más sabio que Sócrates. Y el oráculo le respondió que no. Cuando Sócrates se entera de esto, dice, esto no puede ser, ¿cómo puede ser esto que es así si yo no me considero sabio? No puede ser que esto sea verdad, pero por otro lado, el oráculo que envía el mensaje divino no puede equivocarse. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir con esto? Entonces, Sócrates se propuso investigar, tratar de responder a esta cuestión. ¿Y qué hizo? Empezó a recorrer la ciudad y empezó a entrevistar a distintas personas que se dedicaban a distintas profesiones o distintos artes, podríamos decir. Entonces habló con políticos, con poetas, con dramaturgos, con artesanos, ¿sí? Y después de haber hablado con un montón, llegó a esta conclusión. Y se dio cuenta que todos tenían algo en común. Y es que todos, por saber mucho de su propio arte, pensaban que sabían todo. Y pensaban que tenían todos los conocimientos y que podían hablar de todo. Entonces Sócrates dice, ahora entiendo qué es lo que el oráculo quiso decir. Lo que el oráculo quiso decir al decir esto es que sabio es aquel que, como Sócrates, es consciente de su propia ignorancia, ¿sí? Bueno, Sócrates finalmente es condenado a muerte y muere con la condena que era en ese momento, que es el beber la cicuta. Beber la cicuta es un veneno, ¿sí? Hay otros diálogos de Platón en los que Platón hace... esto me faltó aclarar. La manera de escribir de Platón no es una manera en la que narra un manual y cuenta cosas, ¿sí? Como nosotros podríamos leer y decir, bueno, Sócrates piensa tal cosa, sino que su manera de escribir era a través de diálogos, en los cuales él ponía en boca de Sócrates y de sus discípulos conversaciones de distintos temas, ¿sí? Es como si alguien escribiese un libro sobre nuestras clases, cuando sean clases presenciales normales, no como ahora que es algo virtual, y alguien pusiera, bueno, Melania dijo tal cosa, tal alumno le preguntó tal cosa, tal alumno respondió tal otra, ¿sí? Entonces vemos, con Sócrates se marca como una división o como un inicio importante en el pensamiento de la filosofía, ¿sí? Que si bien había comenzado ya con los presocráticos, pero Sócrates hace una marca crucial. Y de Sócrates tenemos a Platón, que es su principal discípulo, y el principal discípulo de Platón, que es Aristóteles, ¿sí? A lo largo del año vamos a irse haciendo referencia tanto a Platón como a Aristóteles en todos los temas que veamos, porque las dos grandes mentes de la humanidad, sin duda, son ellos dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy como actividad? Yo igualmente esto que les estoy diciendo lo voy a dejar por escrito. Después de ver este video, van a tener que leer un texto, ¿sí? Que para los que ya sacaron las fotocopias antes de que se cancelaran las clases, está en esa fotocopia, y el que no, yo se los estoy mandando acá virtualmente. Van a tener que leer un texto que habla de todo esto que yo les estuve hablando, y van a tener que contestar unas preguntas y después enviármelas. Así que bueno, espero que se haya entendido. Obviamente, si cualquier consulta o duda que tengan de algo que no entiendan, comentario, me pueden escribir a través de la plataforma de Edmodo, y con gusto les contesto. Bueno, espero que estén muy bien, les mando un beso.